Hora de continuar en France 24 con Contexto Global, la franja en la que actualizamos las principales noticias de la jornada. Los invito a revisar los titulares. Serían al menos 648 los muertos en medio de la ola de protestas en Irán, que ya cumplen 16 días. Este lunes se registró la primera gran movilización a favor del Ejecutivo, mientras que Estados Unidos resaltó que bombardear la nación persa es una opción. El estado de Minnesota demandó al gobierno federal en busca de frenar el despliegue de más agentes de migración en Minneapolis y su región metropolitana. Las autoridades locales señalan que la medida viola la Constitución. El Ejecutivo Estatal de Illinois presentó otra demanda por separado. En Venezuela, el gobierno encargado de Caracas defiende que ha liberado a 116 de los denominados presos políticos, mientras que la ONG Foro Penal Venezolano dijo que solo puede confirmar 49 de las excarcelaciones. Esto al tiempo que la Casa Blanca anunció que María Corina Machado se reunirá el jueves con Donald Trump. Comenzamos en Irán, donde organizaciones de derechos humanos denuncian que son al menos 648 las víctimas mortales por la represión estatal de las protestas antigubernamentales. Las movilizaciones cumplen ya 16 días, pero este lunes el gobierno exhibió ante los medios masivas manifestaciones a favor de su gestión. A la vez, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, describió estas marchas como una advertencia hacia Washington. Entre tanto, Donald Trump aumentó la presión. Anunció que cualquier país que realice negocios con Teherán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las operaciones que tenga con Estados Unidos. Un mismo país, dos narrativas. Después de 2 semanas de manifestaciones antigubernamentales, el Ejecutivo iraní demostró su apoyo con unas masivas marchas en todo el país, de las cuales se hicieron eco los medios estatales. Fueron unas movilizaciones con mensajes contra Estados Unidos y también contra Israel. Marchas en donde también se rindió homenaje a los efectivos de seguridad que han muerto en medio de la agitación social, víctimas de los disturbios, asegura la versión oficial. Una jornada que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, aprovechó para mandar un mensaje a Estados Unidos. Esto fue una advertencia para que los políticos estadounidenses dejen de engañar y no confíen en mercenarios traicioneros. En las calles, las redes sociales siguen recogiendo una narrativa de horror. Cuerpos acumulados por montones, incluso aparecen videos desde un cementerio de Teherán en donde claman por la salida de Jamenei. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos cuentan los muertos por centenares, mientras que desde Estados Unidos se mantiene la amenaza de intervenir. Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es siempre mantener todas sus opciones sobre la mesa, y un bombardeo sería una de las muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe. Estados Unidos contempla enviar satélites de la empresa Starlink para hacer frente al apagón de Internet que completa 4 días este lunes y que, según activistas, el gobierno utiliza para opacar su represión. Cambiamos de tema. En Francia, las Fuerzas Armadas lanzaron la primera campaña de reclutamiento para el servicio militar voluntario promovido por el presidente Emmanuel Macron. Con el programa se espera tener a unos 3.000 participantes que iniciarán sus labores en septiembre y se prevé que este número aumente de forma gradual en los siguientes años. La iniciativa se da ante los crecientes temores en Europa por la postura agresiva de Rusia. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Así empieza a materializarse el emblemático programa del presidente Emmanuel Macron. Las Fuerzas Armadas de Francia esperan que para septiembre 3.000 jóvenes se hayan acogido al servicio militar voluntario para unirse al ejército, la marina o la fuerza aérea. Sigue una lógica sencilla. Durante casi un año, dedicar todo su tiempo a servir a la nación, a ser útil a la nación, contribuyendo a las necesidades operativas claramente identificadas por nuestras Fuerzas Armadas. Durante 10 meses recibirán un salario mensual de 800 euros y realizarán diversas tareas como asistencia en desastres naturales y vigilancia contra el terrorismo, o trabajos que van desde panadero hasta electricista e integrantes del personal médico. En la práctica, un voluntario podría ser seleccionado, por ejemplo, para ser piloto de drones. Podría servir en el cuerpo de ingenieros como constructor de puentes o zarpador.
La medida nace de las crecientes preocupaciones por los países de Europa ante la agresiva postura de Rusia y el cambio de prioridades de Estados Unidos que les había brindado garantías de seguridad durante décadas. Y aunque estos jóvenes solo realizarán misiones en suelo francés, no se descarta que puedan ser llamados a filas en circunstancias excepcionales. Potencialmente podrían ser llamados para ayudar al país a afrontar una crisis importante, pero aquí estamos hablando de una situación verdaderamente excepcional. Se espera que para 2027 sean 4.000 jóvenes y que en 2030 aumente a 10.000 de manera anual. Después del programa, los participantes podrán optar por permanecer dentro de las Fuerzas Armadas o convertirse en reservistas. En otras noticias, varios expresidentes de la Reserva Federal y exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos expresaron su apoyo a Jerome Powell, el actual líder de la Fed, luego de que informara que está bajo investigación federal. 13 importantes figuras del ámbito económico estadounidense aseguraron en una carta que se trata de un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar la independencia del funcionario. Según Powell, la pesquisa es una forma de presionarlo para que siga los deseos de Donald Trump de bajar las tasas de interés. Hasta algunos en el mismo bando de Donald Trump alzaron su voz en contra de la investigación criminal que ahora pesa sobre el presidente de la Reserva Federal. Si aún quedaba alguna duda de que ciertos asesores de la administración están presionando para acabar con la independencia de la Fed, ya no la hay. Me opondré a la confirmación de cualquier candidato a la Fed hasta que este asunto legal se resuelva por completo. Un grupo bipartidista de expresidentes de la Fed y de destacados economistas comparó este lunes lo que llamó un ataque sin precedentes a la independencia de la institución con lo que sucede en países empobrecidos. Las reacciones surgen tras el anuncio sorpresa lanzado el domingo por la noche por un inusualmente agresivo Jerome Powell sobre las amenazas de acciones legales por parte del Departamento de Justicia. En él denunció la presión de la administración Trump. La amenaza de un proceso penal se debe a que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. El proceso se relaciona con la audiencia de Powell en el Senado en junio pasado sobre el aumento inesperado del costo de las renovaciones de la sede de la Fed en Washington. El mandato del funcionario expira en mayo próximo, lo que permitiría al mandatario reemplazarlo. Sin embargo, necesitaría el voto favorable del Senado para hacerlo. Técnicamente, el presidente de Estados Unidos también podría destituir a la cabeza del Banco Central, pero eso nunca ha sucedido en sus 112 años de historia. También en Estados Unidos, los estados de Minnesota e Illinois demandaron al gobierno Trump por los operativos de agentes del ICE en sus territorios. Autoridades estatales y municipales alegan que el despliegue masivo de estos funcionarios en las regiones de Minneapolis y Chicago viola la Constitución y la soberanía estatal. Además, solicitan a los tribunales que impongan límites a la conducta de los agentes. Esto en medio de la controversia por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años, luego de que un agente de la isla disparara a corta distancia en medio de un operativo migratorio, hecho que es investigado por las autoridades federales. Si el objetivo fuera hacer cumplir las leyes de inmigración, si el objetivo fuera simplemente buscar personas indocumentadas, Minneapolis y St. Paul no serían el lugar al que irían. Hay muchísimas más personas indocumentadas en Florida, Texas y Utah. ¿Por qué están en estas ciudades mucho más pequeñas en el corazón del Medio Oeste? La respuesta es muy clara, es política. Florida, Texas y Utah son estados republicanos. La razón por la que Minnesota y Minneapolis son el blanco de estas acciones es porque tienen un gobernador demócrata, un fiscal general demócrata y alcaldes demócratas. Attorney General, and you got Democratic mayors. En la ciudad de Nueva York, unos 15.000 enfermeros entraron en huelga luego de que las negociaciones del fin de semana no dieran fruto, en medio de la disputa por salarios y otros puntos. El paro afecta a hospitales privados no administrados por la ciudad y quienes participan han asegurado que se trata de una lucha de trabajadores esenciales que salvan vidas contra ejecutivos hospitalarios que ganan millones de dólares al año. Analistas han indicado que podría tratarse de una importante prueba inicial para la nueva administración del alcalde Zohran Mamdani. En Panamá dio inicio el juicio por el caso Odebrecht, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país. Más de una veintena de imputados enfrentan una posible pena de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente está asilado en Colombia, y algunos de quienes fueron ministros de su administración.
El exmandatario, conectado virtualmente, aseguró que no guarda relación con los hechos. Lo que están haciendo es un show para decir que ellos están haciendo el trabajo, para decir que todo el mundo queda notificado para la nueva audiencia. Yo creo que ustedes vieron entrar aquí a la fiscal, ustedes no han visto aquí el montón de testigos de la fiscal, aquí no tenemos testigos de Brasil, ellos siguen esperando las pruebas, así que aquí venimos a que ellos, no sé lo que va a hacer esa señora, pero algo tiene que hacer porque ella tiene que reportar. En Venezuela, el gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 116 de los considerados presos políticos. Por su parte, la ONG Foro Penal indica que solo ha podido confirmar 49 liberaciones desde la captura de Nicolás Maduro. La cifra se conoce en el mismo día que la Casa Blanca informó que Donald Trump se reunirá con la lideresa opositora María Corina Machado el jueves. Juan Pupiales nos cuenta más. Excarcelaciones de una nueva era o liberaciones a cuentagotas. El helicoide de la temida prisión del Servicio de Inteligencia de Venezuela en Caracas atrae la atención de familiares de presos políticos que aguardan que los suyos sean beneficiados por estas excarcelaciones. Sin embargo, las cifras de liberados anunciados por el Ejecutivo contrastan ampliamente con las que ha podido comprobar la ONG Foro Penal. Desde esta organización cuestionan la maniobra del gobierno. Se continúa repitiendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, que incluso habiendo excarcelado a 100 personas, 200, 300, que tampoco sería significativo en los términos al menos porcentuales de la cantidad de presos, se encarcelan nuevas personas para llenar o reciclar los que excarcelan. Precisamente los presos políticos fueron uno de los temas que trató la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado con el Papa León XIV en el Vaticano. Mientras tanto, en el plano diplomático, la liberación de 2 ciudadanos italianos por parte de Venezuela fue seguida por el anuncio del restablecimiento de embajadores por Caracas y Roma. De otra parte, en Venezuela, los niños volvieron a clases, una muestra de normalidad en medio de un agitado inicio de año. Tenemos que seguir adelante. Es un país lindo, bello, mire el sol tan radiante que salió hoy empezando la semana. Que nos vean tranquilos y en paz trabajando es porque nosotros no podemos dejar que el país se caiga. Un país que sigue a la espera del siguiente movimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien sacudió la política internacional con la detención del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Este lunes, el club de fútbol Real Madrid anunció la salida del entrenador Xabi Alonso luego de que los resultados alcanzados por el club bajo su dirección no fueran los esperados. La noticia generó reacción entre los aficionados al conjunto blanco, quienes lamentan la salida del exjugador, pero aspiran grandes cosas con el nuevo seleccionador. Más en el siguiente informe. Un amor que no fue acompañado con resultados. El Real Madrid anunció el fin de Xabi Alonso como director técnico del primer equipo un día después que los blancos cayeron frente al Barcelona. El Real Madrid comunica que de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xavi, quien jugó para el Madrid entre 2009 y 2014, llegó en mayo de 2025 para dirigir a los merengues después de su paso por el Bayer Leverkusen, club al que llevó a su primera Bundesliga en la campaña 2023-2024. Con el Madrid debutó en el Mundial de Clubes en junio pasado y estuvo al frente por 34 partidos, donde alcanzó 24 triunfos y 6 derrotas. Se va sin títulos tras alcanzar la semifinal del Mundial de Clubes y la final de la Supercopa de España. El Real Madrid todavía tiene muchas cosas por ganar, entonces es sorpresivo que apenas faltando más de media temporada en liga casi, sorprende que hayan tomado una decisión así. Me parece mal porque no le han dado mucho tiempo para poder crear las ideas y pensamientos que él tenía para poder apostar por los jóvenes. Pues para mí es una pena porque la verdad que me gusta mucho como entrenador, pero si los resultados no acompañan, habrá que echarlo, no queda de otra. Alonso será sustituido en el banquillo por Álvaro Arbeloa, quien desde junio de 2025 dirige al Castilla, la filial del Real Madrid. Su debut será el próximo miércoles cuando el Real Madrid visite al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. Para cerrar, vamos hasta la Estación Espacial Internacional, a donde no llegan las pugnas entre Estados Unidos y Rusia. Este lunes, el cosmonauta de Roscosmos, Sergei Kudsershkov, asumió como comandante debido a que el astronauta de la NASA, Edward Michael Finke, abandonará el laboratorio orbital junto al resto de la llamada Crew 11 el miércoles por problemas de salud de uno de sus integrantes. En la ceremonia, Finke entregó la llave metálica simbólica de la estación a su compañero ruso, quien se comprometió a continuar con el trabajo a bordo. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.